Bien, creo que ahí están viendo todos. Voy a ingresar al aula virtual. Bien, lo que vamos a ver ahora es el banco de preguntas, que básicamente es un espacio donde vamos a crear las preguntas. Ahí la vamos a poder editar también y eliminar. Con este espacio, la función que tiene, bueno, justamente organizar las preguntas y luego las podremos usar en una actividad a futuro como lo que es el cuestionario y la actividad lección. En este caso, bueno, vamos a utilizar el cuestionario. Yo esto tengo que desplazarlo un poquito. Bien. Con respecto a dónde podemos ingresar al banco de preguntas, bueno, tenemos dos opciones en nuestra plataforma, bueno, en nuestra aula virtual. Primero que nada, podemos ingresar acá a nuestro bloque de acción. Tenemos abajo la opción de banco de preguntas. También otra forma de ingresar es a través del botón acciones. Abajo vamos a encontrar la opción de aún más. Y si nos desplazamos hacia abajo vamos a encontrar el banco de preguntas. Bien, vamos a encontrar lo mismo tanto como en el bloque de administración como en el botón de acciones. Ahí vamos a encontrar lo que son las preguntas, las categorías, importar y exportar. Donde es preguntas, vamos a crear las preguntas, pero antes que nada, para tener una mejor organización de las preguntas, vamos a utilizar lo que es categorías. Que podemos encontrar acá son las categorías de la categoría del banco de preguntas, ¿bien? Como primera opción podemos añadir una categoría. Tenemos visualizado bueno, acá una categoría unidad 1 y una por defecto que nos crea el aula. En esta categoría se encuentran las preguntas. No sé si me están siguiendo, pero no puedo ver ahora. Sí, Bien, Agustín. estamos bien. Bien. Primero que hay que hacer es crear las categorías porque si no podemos tener todas las preguntas en un solo lugar que es la por defecto y no es organizado al momento de realizar los cuestionarios para seleccionar un conjunto de preguntas. Para crear solamente vamos a ingresar a las categorías. Ahí nos da la opción de añadir una categoría. Yo en este caso voy a usar como nombre unidad 2. Puedo ingresar una descripción de esta categoría que solamente nos sirve para nosotros como docentes del aula para identificar o también especificar algo con respecto a esa categoría. Le doy clic en añadir categoría y ahora como podrán ver en acá arriba donde tenemos las categorías podemos ver que está la unidad 2 creada. Voy a hacer un acercamiento acá porque la unidad 2 contiene 0 preguntas. O sea, no hemos creado ninguna pregunta en esa categoría, está aún vacía. Y lo que tenemos de unidad 1, ya anteriormente hemos creado con Silvia unas 4 preguntas para el ejemplo del cuestionario. Bien, eso es todo. Podemos acá eliminar la categoría, también podemos editar. Lo único que editaríamos en este caso es el nombre y la descripción. Y podemos desplazar, esto es con respecto a la jerarquía que tienen las categorías, porque a la hora de importar y exportar, esto sirve porque si queremos sacar las preguntas, las categorías con todas sus preguntas, bueno, nos serviría esto que es la jerarquía. Yo quiero que no dependan de nada unidad 2 que sea independiente, entonces la desplazo hacia atrás. Y ahora, como podrán ver, tanto la de por defecto, la unidad 2 y la unidad 1 no están en ninguna categoría, sino son categorías padre. Eso es para especificarlo al momento de exportar e importar, que lo vamos a ver después. ¿Qué vemos por defecto? Este es el banco, es la categoría que nos crea el banco de preguntas, que básicamente contiene las preguntas que hemos creado al momento de armar un cuestionario. Si ya armamos el cuestionario primero y creamos ahí las preguntas, bueno, por defecto al momento de guardar las vamos guardando en esta categoría. Yo no voy a crear ahora en la unidad 2 porque voy a utilizar la categoría unidad 1 para crear nuevas preguntas.
Bien, para ingresar a lo que es a las preguntas, para crearlas dentro de esa categoría, o bien me dirijo a preguntas, o ya en la categoría puedo hacer clic sobre el número este donde dice 4 o en este caso unidad 2.0. Ingreso ahí para crear las preguntas dentro de esa categoría. Si, bueno, acá estoy en el espacio de preguntas, acá puedo crear las preguntas, como podrán ver, ya me encuentro con un par de preguntas creadas, son de diferentes tipos, y esto, acá me sale lo que es la selección de la categoría. Bueno, acá puedo navegar entre las categorías que tengo yo en mi banco de preguntas y ver qué contiene esta categoría. Por ejemplo, la unidad uno, bueno, contiene las 4 preguntas que visualizamos ahora, y la unidad 2 no contiene ninguna. Vamos a utilizar la unidad uno justamente para el ejemplo después del cuestionario. ¿Cómo creo una pregunta nueva? Bueno, ahí tengo el botón bastante visible que es crear una nueva pregunta. Ya existen varios tipos de preguntas. Yo al hacer clic puedo observar que tengo a disposición para crear, creo que son como 16 tipos de preguntas. Y si selecciono uno, bueno, nos va a aparecer una breve descripción de cada pregunta y su comportamiento. Nosotros hemos elegido como ejemplo utilizar lo que es la pregunta de tipo emparejamiento, el ensayo, opción múltiple y bueno, lo que es verdadero y falso. Cuando hago clic sobre emparejamiento me dice ahí cómo es la pregunta. La respuesta a cada una de las subpreguntas debe seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Yo lo que quiero ahora es agregar una pregunta del tipo de emparejamiento. Vamos a hacer el ejemplo con esto. Ahora lo que vamos a ver son los ajustes de esa pregunta que nos va a servir para configurarla y bueno, ingresarle contenido. El nombre de pregunta, esto nos sirve a nosotros. Los estudiantes no ven el nombre de la pregunta, sino que nos sirve a nosotros para guiarnos y tener en cuenta de qué tipo de pregunta es, si es que lo especificamos en este lugar, y a qué refiere el tema de esa pregunta. Acá me hice un Wordcito con ya preguntas ya elaboradas. En este caso voy a ponerle de emparejamiento y barra, esta pregunta va a tratar de historia argentina. Bien, acá no es necesario poner emparejamiento, nada, yo lo hago eh, como para declarar de qué tipo de pregunta es. Esto es opcional. Bueno, luego vamos a ver lo que es el enunciado. Acá sí, en el tipo de pregunta de emparejamiento tenemos que ingresar el enunciado. Tenemos nuestro editor de texto acá que aparece en todas las actividades de la plataforma Moodle. Podemos interactuar tanto y agregar imágenes como varios otros tipos de textos. Y yo en este caso voy a poner la consigna, que es una relación. Este tipo de pregunta de emparejamiento lo que hace es relacionar una cosa con otra y me va a aparecer un desplegable a mí para que yo elija un concepto o algo en algún estilo y lo relacione con otro. Bien, luego cuando hagamos la previsualización de la pregunta va a quedar más claro eso. El tipo de emparejamiento, bueno, vamos a seguir con lo que es la puntuación por defecto. Esto es cuánto va a valer la pregunta, pero no hay que tenerlo mucho en cuenta porque por defecto vale 1, pero a la hora de ponderar el cuestionario, se lo hace en la actividad cuestionario y yo le voy a poner el valor de la pregunta. Puede ser un 10% del total del cuestionario, un 50%, eso lo ponderamos en las configuraciones del cuestionario. Pero por defecto le ponemos el valor 1, que sería un punto, si lo hacemos de 10. En retroalimentación general, esta parte vamos a ingresar lo que queremos que muestre el estudiante una vez haya participado de la actividad. No es necesario, no es obligatorio, pero la retroalimentación se hace justamente cuando el estudiante ha finalizado esta pregunta, le sale esta retroalimentación, que puede ser un gracias por participar, por ejemplo, o algún mensaje de algún estilo para comunicar al estudiante.
Y pasamos a la parte importante, justamente yo tengo que hacer la relación de la historia argentina con los periodos de tiempo. Bien, ahora acá agregamos las opciones. Tenemos la pregunta y la respuesta. Lo vamos a armar y luego la pregunta en sí, el cuestionario, mezcla esto para que el estudiante tenga que elegir entre una pregunta y una respuesta. Voy a elegir esto, conquista y colonia, y la respuesta. Lo mismo hago con la siguiente pregunta. En caso de querer agregar más opciones, más preguntas con su respuesta correspondiente, doy clic acá en 3. No es necesario completarlos todos, o sea, con que yo llene lo suficiente, el resto no es que aparezca, solamente la plataforma no lo va a tomar, quedaría en espacio en blanco. Acá voy a agregar la opción de, voy a hacer esto rápido, yo ya lo tengo prearmado para copiar y pegar directamente en el aula, porque así no vamos a tardar mucho, si no. Bien, lo demás no lo voy a hacer, creo que con 4 opciones estamos bien. Bien, entonces tenemos la consigna y acá abajo las respuestas. Luego, en retroalimentación combinada, bueno, esto es un mensaje que se le va a enviar al estudiante a la hora de participar. En caso de que haya hecho correcto, bueno, la respuesta va a ser correcta. Si el estudiante le pegó dos bien y dos mal, bueno, la respuesta que va a tener será parcialmente correcta, y si no le dio ninguna, es respuesta incorrecta. Esto pueden borrarlo y que no aparezca nada como mensaje de retroalimentación. Lo que viene acá es por defecto, o bien si quieren lo modifican dependiendo de cómo van a querer que se arme la pregunta. En múltiple intentos, todas las preguntas tienen esta opción, la mayoría tiene. No hay que tenerlo en cuenta porque así como lo que es la puntuación por defecto, lo de múltiple intento, lo que pasa es que en el cuestionario es que modificamos o ponemos la opción de que se pueda intentar rehacer la pregunta. Si en el cuestionario decimos que no, que es un solo intento, esto no tiene validez. Y también en el cuestionario podemos hacer que exista la posibilidad de que el estudiante reintente hacer la pregunta, y ahí se puede dar como descontarle punto, o bien eh, darle una penalización de esa pregunta al contestarla mal. Entonces, en múltiples intentos no es necesario porque la configuración se la hace después en lo que es el cuestionario. Ahora estamos creando las preguntas. Luego, cuando armemos la actividad del cuestionario, vamos a poder agregar todas estas preguntas. Bueno, yo le voy a dar clic en guardar cambios. Y ahora tengo lo que es mi pregunta. En este caso me la subraya con celestito, que es la última que he creado. Para hacer un simulacro, una previsualización de la pregunta, tengo acá lo que es la lupita. Voy a hacer clic ahí para hacer un intento de esta pregunta que he armado. Las opciones de abajo, estas que tenemos aquí, no van a modificar la pregunta, ya que lo que para modificar esto, el comportamiento de la pregunta se lo hace nuevamente en el cuestionario. El cuestionario es el que va a decidir cómo se va a comportar la pregunta. En esto ya está armado como pregunta de emparejamiento, y puedo hacer solamente un simulacro, y las modificaciones de abajo tiene como mayor poder lo que es el cuestionario. La actividad cuestionario es la que va a configurar esto, ¿no? Bueno, acá voy a poner respuesta correcta, incorrecta, y voy a enviar y terminar. Y bueno, acá me da el puntaje de 0.25 de 1.
como dije, el ponderamiento después se lo hace en el cuestionario. Vamos a agregar otra pregunta ahora, voy a crear una nueva, que va a ser la de tipo múltiple opción. Que bueno, es una consigna y vamos a poner 4 opciones para que el estudiante elija y una de esas, o puede ser una o más, correcta y bueno, ahí se va a dar la puntuación correspondiente. Yo acá tengo mi machetito. eh, ¿Dónde está Bueno, acá, múltiple opción. Tengo acá mi editor de texto. Yo había pensado poner esta imagen, pero lo voy a hacer con el de Sudamérica, que me ha gustado más. Bien, ahora acá yo tengo que agregar, puedo editar puedo agregar la consigna. Bien acá. Tendría que agregar esta imagen y poner la consigna. Estoy poniendo ahora el enunciado de la pregunta. Entonces, ahora voy a agregar la imagen esa que es cuestión de solo arrastrar la imagen que he creado y moverla al aula. No, en este caso no, porque no tengo el editor, sino tengo que subirlo. Acá tengo la opción de subir. No sé si ya pudieron ver lo que es el editor de texto en Moodle. Me permite tanto subir imágenes como video y editarlo a los textos. Bueno, voy a seleccionar acá la imagen. Bien, entonces la consigna es con respecto a la tabla. Nuevamente tengo lo que es la puntuación por defecto, lo voy a dejar en 1. Retroalimentación general, que dijimos que es lo que podemos poner un mensaje al momento de que haya terminado de participar el estudiante. Y bueno, vamos a otra de las opciones interesantes que es una o varias respuestas. Yo en el ejemplo que tengo es una sola respuesta. Elijan, se permiten varias respuestas. Abajo tienen para poner la respuesta una retroalimentación en caso de que deseen hacerlo y una calificación. Si eligen varias respuestas, bueno, si son 2 respuestas, tienen que hacer el respectivo cálculo y hacerlo valer, ponerle un valor a la respuesta. En este caso va a ser 50% de una pregunta y de la otra también sería el 50%. Entonces, si el estudiante ingresa, le da tanto a lección 1 y a lección 2 le da bien, bueno, hace el valor de un punto. Yo como tengo la opción de solo una respuesta, que voy a hacer que la primera sea la correcta, le voy a dar el 100% del valor. En retroalimentación es opcional. Bueno, cabe aclarar que cada una de las preguntas tiene un simbolito acá que es un asterisco en rojo, que es lo obligatorio para ingresar. Si no está en rojo, no es opcional. Por ejemplo, acá puntuación por defecto es obligatorio. Y las demás retroalimentaciones que tenemos no es obligatorio, entonces lo dejamos en blanco o ponemos una retroalimentación correspondiente. Ahora voy a pasar a copiar las respuestas. Bueno, en este caso tendría que ser esta la que valga 100% y las demás las voy colocando en las siguientes casilleros. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, se puede dar una penalización al momento de que el chico haya intentado hacer una pregunta y no es la correcta. Restarle puntos, ponemos un porcentaje acá negativo en caso de que le dé. Por ejemplo, si intenta, le damos un menos 33% de la puntuación de la pregunta. Entonces, esto evitaría que sea un lance del chico y poner, bueno, cualquiera y si le doy, le doy, y si no, bueno. Podría ponerse esa penalización acá ingresando los valores negativos, menos 30% para cada respuesta que haya sido equivocada. Pero yo no le voy a poner ninguno. O sea, si el estudiante, el tema de penalización, bueno, por ejemplo,
lo que vale la pregunta, si el estudiante le da correcto, le da lo que es la respuesta correcta, aumenta un punto al total. Bien, esta pregunta vale un punto. El 100% del punto sería 1. Si yo quiero para evitar el lance, porque total puede seleccionar una respuesta, si el chico selecciona la elección 2, podemos hacer que se reste un punto, o sea, sería 0,33%, 33 negativo, entonces eso se le restaría a la nota final. Es básicamente eso, es solamente restarle puntitos, no un punto entero porque es solamente el 33%. Eso en caso de que quieran hacer que me dé como negativo cada respuesta incorrecta. Obviamente solamente será una sola porque nos permite elegir una. A ver, no sé si copié todas, creo que sí. Sí. Bueno, en retroalimentación combinada, lo que tenemos aquí, bueno, es como siempre, si el estudiante le da bien, la respuesta va a ser correcta, si es parcial, le da este mensaje y si hizo mal la consigna, pues está incorrecta. Vuelvo a aclarar lo de múltiple intento, esto se configura más que nada en lo que es los ajustes de la, los ajustes del cuestionario. Entonces, una vez que hayamos configurado, puesto la consigna, hayamos puesto, bueno, el valor por defecto, bueno, las configuraciones, si es una sola respuesta, esto nos permite barajar las consignas, esto, o sea, no va a aparecer uno arriba del otro, sino que lo va a mezclar en la plataforma y bueno, esto del numerar la elección es a elección si quieren que sea 1, 2, 3 o ABC. Una vez que hayamos hecho esto, ya la pregunta como múltiple opción fue elaborada, le damos guardar cambios y bueno, ahora tenemos de nuevo una nueva pregunta que se ha creado, nos la marca con celestito y podemos previsualizarla. Entonces, ahí tenemos la consigna y hacemos la prueba. Como había dicho, esta parte no es necesario tocarlo porque el comportamiento de la pregunta se lo hace en el cuestionario. Bien, ahora vamos a agregar una nueva pregunta que es el ensayo. A diferencia del comportamiento de emparejamiento de múltiple opción, el ensayo nos va a permitir que el estudiante pueda tipear o adjuntar un archivo según lo que nos esté pidiendo la consigna, pero esto se, se corrige manualmente, la plataforma no interviene en esto, solamente se ingresa el texto y, y bueno, después, una vez que haya terminado el cuestionario, el docente debe de ingresar a esta pregunta y corregir. Entonces vamos acá a ensayo y agregamos. Bueno, acá tengo lo que es ensayo. Le pongo el nombre de la pregunta. Recuerden que esto no es para el estudiante, es para el estudiante. Lo único que va a ver es el enunciado y las opciones, o bien en este caso un cuadro de texto para tipear. Agustín, ¿Sí? 2 segundos nada más. Si podés ponerle el zoom al aula virtual para aumentar el tamaño porque se ve muy chiquitito. Ah, se ve muy chico. Hubiesen dicho antes, empiece a hacer. Yo también recién veo ese detalle, digamos. Lo que pasa es que lo tengo en otra resolución. Si lo agrando, se va a desordenar. ¿Lo ven bien ahí? Ahí se Algo ve que bien. No sé dificulta si- el panel de administración, capaz que ahí, porque se desconfigura un poquito. No, no, o sea, yo creo que ahí está bien. O sea, lo único que Ahí se ve está. acá es el costadito, Ahí, pero lo que importa son las configuraciones. ahí está. Ahí está bien. Bien. Bueno, estamos hablando de lo que es el ensayo. Es una pregunta donde el estudiante va a tipear
Vamos a ingresar acá donde es enunciado de la pregunta, la consigna. Voy a poner la imagen esta que he seleccionado. Esto de ingresar la imagen, yo calculo que ya alguien sabe hacerlo con el editor de texto. Si no, bueno, tienen acá la opción de insertar imagen y seleccionan después desde su ordenador. Ahora voy a copiar lo que es la consigna. Voy a centrar esto. Bien. Luego lo que hay que hacer es puntuación por defecto. Bueno, le vamos a poner 1. La retroalimentación, como siempre, de todas las preguntas es después de la participación de esa pregunta. Y acá lo que tenemos son las opciones. Por ejemplo, tenemos el formato de la respuesta. Es que le vamos a dar al estudiante para que haga. Por ejemplo, si tenemos un editor de HTML, el editor HTML es justamente este editor de texto, que el estudiante va a tener la posibilidad tanto de agregar imágenes, bueno, enlazar, tiene la opción hasta de poner videitos si es que lo desea, pero en sí es solamente un editor de texto. Ahí van a poder tipear. Después puede ser con selector de archivos. Texto sin formato va a ser solamente una plantilla sin que no sea como el editor de texto, sino va a ser una plantilla en plano. Y puede ser sin texto, donde le demos la posibilidad al estudiante de no tipearlo, sino que adjunte un archivo. Obviamente, si ponemos sin texto, tenemos que poner acá permitir archivos adjuntos. Yo recomiendo que utilicen el editor de HTML porque es bastante dinámico en la plataforma. Con respecto a requerir que el estudiante, bueno, esta opción de requerir texto, estamos poniendo el editor de texto, sería bueno que el estudiante introduzca el texto y si no queremos que adjunte archivo, bueno, acá ponemos la opción de no. Y el tamaño de la caja de entrada, bueno, será la cantidad de líneas que va a poder ingresar o tipear el estudiante. Yo creo que si a partir de 40 líneas o más, no creo que el tiempo le alcance al estudiante, así que yo voy a poner 20 líneas. Puede ser más, hasta 40, y si necesitan que ingrese más contenido, lo van a tener que permitir lo que es adjuntar archivo y el estudiante, bueno, va a tipear un Word o un PDF y luego lo va a tener que subir en esta actividad. Voy a poner que no permite archivos, pero en caso de que permitan, nos da la cantidad de archivos que podemos subir, que puede subir el estudiante. Si seleccionan esto, acá nos va a pedir, bueno, podemos configurar qué tipo de archivo, porque a lo mejor no queramos que los estudiantes suban Word, Excel o archivos .rar. Entonces acá tipeamos el tipo de archivo que queremos que los estudiantes ingresen. Yo en este caso no quiero que los estudiantes adjunten archivo, quiero que solamente tipen la respuesta en el editor de texto. Plantilla de respuesta, esto es cuando el estudiante termina de de enviar el texto o de enviar el ensayo, este mensaje le va a aparecer en caso de que ustedes quieran que rehaga el ensayo, ahí que le den una oportunidad más para hacerlo, le va a aparecer esta plantilla de respuesta que puede ser una referencia a cómo debe desarrollar el ensayo. Esto es para el estudiante, plantilla de respuestas para el estudiante. Si es una sola oportunidad nada más, esto no es necesario configurarlo. Y información para el evaluador, este texto que podemos ingresar acá es para los docentes, tener una guía de cómo evaluar. A lo mejor hice yo la pregunta, el del ensayo, y no mi compañero, y mi compañero al momento de evaluar puede utilizar el contenido que hay en este editor, en esta información, para realizar la evaluación. Marca necesario hacerlo, así que guardamos cambios. Y bueno, ahora tenemos lo que es el ensayo.
podemos hacer una visualización de cómo queda. Está la consigna y abajo el editor de texto. Una vez que el estudiante ingrese el texto, puede enviar la actividad y el estudiante posteriormente sí o sí debe de corregirlo. Esto no asigna notas hasta que el profesor no lo haya evaluado. Bien, ahora con respecto a las preguntas, veo que hay algunas preguntas. Termino un ratito ahora lo que es el verdadero y falso, que es rapidito, y activo el audio. Bien, vamos a agregar lo que es verdadero y falso. Es rápido, es bastante sencillo. Es hacer una pregunta y verificar si es verdadero y falso. Acá, bueno, tenemos para poner como siempre el nombre de la pregunta, que es para guiarnos. Voy a poner BF mallas. La pregunta es con respecto a los mallas, entonces voy a hacer el enunciado acá. Siempre tenemos la puntuación por defecto, la vamos a dejar en 1. Yo recomiendo dejarlo en 1 y después ponderarlo en el cuestionario. La retroalimentación general de siempre, cuando el estudiante participa, tiene la retroalimentación. Y acá ponemos el valor de la respuesta, si es verdadero o falso. Entonces, voy a elegir verdadero, la respuesta correcta es verdadero. Y retroalimentaciones dependiendo de que si el estudiante se puso verdadero y si el estudiante puso falso. Acá vamos a hacer las retroalimentaciones correspondientes. Múltiple intento, bueno, como esto depende también siempre del cuestionario. Ahí definimos cuántos intentos va a tener el estudiante. Todo eso se ve en lo que es comportamiento de las preguntas. Una vez que hayamos hecho esto, que es bastante sencillo, el de verdadero y falso, le damos guardar cambios. Y bueno, ahí tenemos de nuevo una nueva pregunta y la consigna con la opción de elegir verdadero o falso. Con respecto, bueno, acá tenemos más opciones. Si queremos trasladar las preguntas, por ejemplo, yo me confundí y estas preguntas no correspondían a la unidad 1, sino a la unidad 2, las voy seleccionando. Tengo acá la opción de seleccionar cada pregunta y abajo tengo mover a y elijo la opción ahí, unidad 2, unidad 1. Algunas materias tienden a hacer para diferentes carreras el mismo contenido. A lo mejor varía una u otra cosa. Si queremos reutilizar estas preguntas, lo que podemos hacer, porque yo si estoy en esta aula, las preguntas pertenecen a esta aula, no a otra diferente. Pero yo puedo exportarlas, sacarlas de esta aula con un formato de archivo GIF y luego la puedo importar en mi aula destino. Por eso cuando entramos al banco de preguntas teníamos la opción de importar y exportar. Y eso también está bueno con las categorías, porque yo puedo seleccionar la categoría la cual quiero exportar y a dónde la quiero llevar. Bueno, voy a hacer lo que es exportar. Recuerden que utilicé la opción de banco de preguntas y seleccioné exportar. Y acá me dice qué categoría quiero seleccionar. Entonces, yo voy a seleccionar la categoría unidad 1, que son las preguntas que yo quiero. Voy a elegir el formato. Esto en formato, elijan el GIF, está recomendado. Y le doy en exportar preguntas. Acá me dice, bueno, si no me generó el archivo, le doy de nuevo clic ahí para generarlo y descargarlo. En mi caso ya lo descargó, lo tengo acá. Y bien, ahora debo dirigirme a otra aula para importarla. Yo tengo otra aula acá de prueba. Me dirijo a mi banco de preguntas. Como pueden ver, no es la misma porque no tengo la unidad 1. Y voy a hacer la opción de importar. Acá recuerden que yo lo exporté como formato GIF. Entonces voy a seleccionar ese formato
Y ahora el archivo que me generé anteriormente lo voy a arrastrar hacia la plataforma. Ahí me ha leído el archivo. Entonces le doy clic en importar. Y ahí me dice, se ha procesado las 8 preguntas y son todas las que tenemos visualizando aquí, que son las preguntas que armamos anteriormente, bueno, más las anteriores. Le doy continuar y ahí como podrán ver, yo lo que hice fue exportar la categoría unidad 1, entonces tengo unidad 1 y las preguntas que armé anteriormente. Bueno, voy a salir de esta aula y vuelvo a la mía. ¿Qué puedo hacerlo? También, bueno, ya había dicho que se pueden mover y las puedo borrar a las preguntas en caso de necesitarlo. Y otra de las opciones que tenemos aquí, que es bastante buena, es duplicar las preguntas. O sea, por ahí yo necesito que pregunta, esta pregunta me sirve a mí, pero solamente debo cambiarle un par de cositas. Entonces yo puedo utilizar la opción de duplicar y ahí me voy a entrar a los ajustes para modificar la nueva pregunta. La modifico, bueno, yo no quiero crear una nueva pregunta porque no la voy a modificar y me va a salir como nueva pregunta la duplicada. Obviamente hay que cambiarle el nombre para que no se repita, por eso es que entramos a los ajustes, no entra directamente a los ajustes. Una vez que hayan creado esto, las preguntas, los diferentes tipos de preguntas, eh, ya no es necesario estar en el banco de preguntas, sino que tienen que volver al aula y armar lo que es el cuestionario para posteriormente, una vez que hayan configurado el cuestionario, le dan la opción de seleccionar estas preguntas. Ahora voy a volver, voy a dejar de compartir. Bien, ahí por ahí se me volvió un poco aburrido porque son como pequeñas cositas, pero esa es la configuración de las preguntas. Hay más preguntas, algunas son de tipo de cálculo, pero no creo que van al caso. Sí, yo creo que es porque son muchos pasos, muchas configuraciones. Lo importante, digamos, es que quede claro que lo que armó Agustín son solamente las preguntas, ¿no? Por eso lo que no convendría es ir dando todas las configuraciones de retroalimentación, etcétera, porque le van a dar la retroalimentación y la configuración individual a cada pregunta. Lo que sí conviene después, ahora cuando se arma el cuestionario, es dar una retroalimentación general, ¿sí? ¿Me entienden? El tema de las penalizaciones también que comentaban es como más, es un procedimiento como más detallado, si uno quiere ser más detallista con esas cosas, pero eso si no se evita y no se pone esas penalizaciones y solamente se indica cuál es la respuesta correcta y nada más. ¿Sí? Esos son algunos detalles. No sé si quedó algo más pendiente. Esas eran básicamente las consultas que hubo en el chat. Sí, con respecto a preguntas es eso, armarlas y tenerla ahí a disposición para luego utilizarla en el cuestionario. Sí. A ver, voy a leer un ratito a ver si hay algo que responder. Perdón, me permito decir algo por el micrófono, cortito, para Sí, tranquilizar un poco a los colegas. sí, Bueno, videos de todo tipo de duración, desde 2 minutos hasta 1 hora, que explican con detalle cada tipo de pregunta, cada formato de pregunta. No digo, no es por desmerecerlos a ustedes, pero digo, si uno quiere profundizar, tiene que ponerse a hacerlo y los videitos estos ayudan mucho para esa labor, ¿no? Esto es como una iniciación. claro, totalmente, profe. Es una guía para mostrarles cómo se van configurando, cómo se van haciendo los pasos. Obviamente que con una sola clase es difícil aprenderlo todo y hay que probar, ¿sí? Bien. ¿Comparto, Andrea? Bueno.
Como dijo Agustín, y como también recalcó el profe Candiotti, ustedes tienen una variedad de preguntas, ¿sí? Son más o menos 16 tipos de preguntas, en las cuales ustedes, dependiendo de lo que van a evaluar, van a considerar cada tipo de pregunta. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar 4 tipos para ocupar en este cuestionario que vamos a ocupar, ¿sí? Bien, bien. Ahora yo estoy en un aula de prueba. Lo primero que vamos a hacer va a ser activar edición. Yo ya lo tengo acá activado. Y vamos a añadir una actividad de tipo cuestionario. Tildo, y acá tengo una descripción de lo que es esta actividad. Y hago clic en agregar. En primer lugar, lo que tengo que tener en cuenta es cuál es la finalidad de mi cuestionario. Si va a ser un parcial, si va a ser una autoevaluación, si va a ser un diagnóstico, para establecer la parametrización de este cuestionario, ¿sí? En este caso, lo mío va a ser una pequeña evaluación, pero dependiendo cómo configuremos cada campo, va a poder variar la finalidad del cuestionario, ¿sí? Bien, en primer lugar lo que nos piden es la opción general, nos va a pedir el nombre del cuestionario. Voy a colocar acá, cuestionario prueba, por ejemplo. Y aquí vamos a colocar una descripción. Acá yo, por ejemplo, si tengo un parcial, si es una autoevaluación, si es un diagnóstico de los conocimientos de alumnos hasta el momento, podemos poner una pequeña descripción. Colocar así. Y acá tengo, por ejemplo, que me muestra la descripción en la página del curso. En el apartado que creé la actividad, va a tener cuestionario y un pequeño detalle. Puede estar visible o no. Si tildo, está visible, si no tildo, no lo está. En este caso no lo voy a tildar. Esta es la ficha general. El nombre, una pequeña descripción. Aquí es importante ver que tenemos un editor de texto, que también lo explicó Agustín. Ustedes haciendo clic en este botón, lo pueden ampliar. Tienen acá los mismos comandos que tienen en Word, ¿sí? El párrafo, negrita, cursiva, tienen también para poner un enlace, para poner una imagen, para que queda chiquita la imagen, la pueden ampliar acá, a modo pantalla completa. Bien, es una ficha general. Ahora voy a cambiar de ficha a temporalización. En este momento, en este campo, lo que voy a activar va a ser cuándo se va a abrir el cuestionario, ¿sí? En este caso, ustedes, para cada campo, tienen acá un botoncito que es una pregunta, ustedes hacen un clic y se despliega una pequeña ayuda. Recuerden esto, que cada campo tiene esta alternativa. ¿Bien? Pero cuando se... En este caso, yo voy a tirar acá la opción de habilitar, y está, 1 de septiembre del 2020, la hora de ahora. Por ejemplo, yo lo voy a habilitar ahora, digamos, a las... Está bien, a esta hora. Y ahora, si es un parcial, yo no voy a tener abierto todo el tiempo, sino que este cuestionario se va a cerrar en algún momento. En este caso yo dije que va a ser un parcial, entonces voy a considerar que va a estar abierto hasta las 20. Hasta abierto este periodo, que luego posteriormente se va a cerrar. Si ustedes es un cuestionario cuya finalidad es un diagnóstico, una autoevaluación, pueden dejarla abierta más tiempo, ¿sí? Un fin de semana o dependiendo de la finalidad del cuestionario. Bien, ahora, aquí vamos a habilitar, como les dije, mi finalidad va a ser un parcial, entonces voy a determinar que este dure. Tengo distintas unidades, digamos, semanas, días, horas, minutos. Voy a considerar que dure 40 minutos. ¿Sí? Y voy a habilitar el tiempo. Ahora, ¿para qué me sirve este tiempo? Para determinar que el alumno en ese periodo responda a las preguntas que va a tener este cuestionario. ¿Sí?
Y tenemos un campo también que dice que cuando el tiempo ha terminado, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el alumno está respondiendo y va en el minuto 39 y llega al límite y el envío se realiza automáticamente. Cuando, por ejemplo, el alumno sigue tratando de responder, se le acabó el tiempo y se envía. Otra alternativa es que hay un periodo de gracia en el cual se debe habilitar un periodo para que el alumno tenga, por ejemplo, acá. Cuando yo quité esta, la segunda opción del periodo de gracia, se me habilita este campo. Me dice de cuánto va a ser el periodo de gracia. En este caso yo puedo colocar que sea de 5 minutos, de manera que el alumno termine el parcial y lo mande. U otra alternativa es el envío debe hacerse antes del tiempo, que el tiempo termine. De lo contrario, no se contabilizará el parcial. Yo voy a colocar que el envío se realiza automáticamente. Solo se habilita este campo cuando marco la segunda alternativa. ¿Bien? Coloquemos acá que el envío se realiza automáticamente. Bien, hemos configurado la segunda ficha. Ahora vamos a la hora. Calificación. En este caso yo voy a colocar en categoría, sin categoría, calificación para aprobar, voy a colocar que sea 4. Y acá vamos de nuevo a la finalidad de mi cuestionario. Mi cuestionario es una autoevaluación, un diagnóstico. Yo puedo darle más de un intento al alumno, de manera de que él realice el cuestionario nuevamente, ¿sí? En cambio, si es un parcial, va a ser un solo intento, ¿sí? En este caso van a ver. Voy a suponer que le doy 2 intentos y se me habilita el método de calificación. ¿Qué me pregunta acá? Me pregunta, sí, con respecto a estos 2 intentos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la calificación? Y tengo estas alternativas. Va a ser la más alta, si es el promedio de las dos, si es el primer intento o el último intento. Esto de acuerdo al tiempo que tengamos cada uno. Bien. Intentos permitidos, voy a poner 1. Bien. Hemos configurado la parte de calificación. Ahora vamos a la parte de esquema. Bien, el esquema es cómo vamos a ver cada pregunta, la página de nuestro cuestionario. Yo acá voy a mostrar más y me dice, cada página que va a tener el cuestionario puede tener una o más páginas. A su vez, cada página puede tener varias preguntas. Puede pasar que todas las preguntas estén en una sola página, de manera que el alumno pueda recorrer todo el cuestionario en una sola vista, o puede ser que cada página tenga una sola pregunta, de manera que el alumno tenga que hacer un siguiente para responder cada una de ellas. ¿Sí? Yo voy a marcar acá que cada pregunta esté en una página. Ahora, el método de navegación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 2. Que sea libre. Quiere decir que el alumno va a poder recorrer el cuestionario, ¿sí? Va a poder ir para adelante, para atrás, hacer el recorrido por todo el cuestionario. Y es secuencial, el alumno no puede volver hacia atrás. Tiene que responder la pregunta con siguiente tiene el botón siguiente nada más. También libre, tiene la opción anterior. Y también siguiente. Voy a colocar esa secuencial. Bien. Entonces aquí definimos el formato que va a tener mi cuestionario. Puedo marcar aquí. Ahora vamos al comportamiento de las preguntas. Algo de esto le habló a Agustín con respecto a cómo se van a ordenar las respuestas de estas preguntas, ¿sí? Es ideal que cuando tengamos tipos de preguntas con opciones, estas respuestas a estas preguntas estén mezcladas entre un alumno y otro. Entonces tenemos que marcar acá la opción ordenar al azar las respuestas. Si quiero que para cada alumno, coloco que no. Quiero que se mezclen las respuestas, coloco que sí. Vamos a hacer un poquito. Comportamiento de las preguntas. Tenemos acá una serie de alternativas de las cuales ocupamos 2. Retroalimentación diferida y retroalimentación inmediata.
La inmediata quiere decir de que cuando terminamos el cuestionario tenemos la calificación del mismo. Y la retroalimentación diferida es cuando posterior al periodo de envío tenemos la retroalimentación del cuestionario. Son las dos que vamos a ocupar. Bien. En este apartado lo que rescato es lo que mencionó Agustín cuando fue creando cada una de las preguntas. Él enfocó mucho en el tema de que se mezclen las respuestas. Vamos a opciones de revisión. En este apartado, lo que me muestra son estas 4 columnas que me dice. Inmediatamente después de cada intento, va a mostrar cada uno de estos campos. Ustedes pueden recorrerlo, van a ver que cada punto de pregunta me muestra qué acción ejecuta, ¿sí? Si es correcta una pregunta, si no es correcta, los puntos que tuvo. Y acá vamos a una cuestión. Si es un parcial y el alumno, el A, resolvió el parcial a las 8 y el alumno B respondió el parcial a las 9, le puede pasar lo que son estas preguntas, ¿sí? Entonces es ideal que nosotros, después de cerrar el cuestionario, recién se envíe toda esta información a cada alumno. Porque dice, inmediatamente después de cada intento. Yo voy a deshabilitar estas opciones para que no le aparezca al alumno todavía ninguna retroalimentación. Lo mismo más tarde, pero todavía que el cuestionario esté abierto, va a pasar lo mismo. El alumno va a poder facilitarle o enviar, consultar las preguntas con los compañeros que aún no han rendido el cuestionario. Entonces es ideal que esto se muestre posteriormente al cierre del cuestionario. Eso también es importante ver la finalidad que le vamos a dar a nuestro cuestionario. Bien, eso depende de cómo ustedes lo configuren o vuelvo a recalcar la finalidad del mismo. Bien. Acá, apariencia. Aquí lo que vamos a ver ahora yo voy a crear el cuestionario, voy a agregar las preguntas que creó Agustín y vamos a ver un reporte de resultados de este cuestionario y vamos a ver la imagen del usuario. Una imagen pequeña. Entonces es importante que calquemos a nuestros alumnos que coloquen una foto de perfil en su usuario, con su usuario, para que los podamos reconocer. Bien. Ahora. Restricciones extras sobre los intentos. Esto, a ver, se refiere a cuando colocamos al cuestionario una contraseña. Por lo general, no lo ocupamos. Retroalimentación global. Aquí vamos a una parte. En primer lugar, esta retroalimentación se va a considerar de acuerdo a cómo califiquemos el parcial. Por ejemplo, el alumno del cuestionario o parcial sacó el 100%, le vamos a poner excelente. Se sacó el 70%, muy bien. Y acá podemos agregar otro nivel. Se sacó el 40% del parcial. Le coloqué, voy a colocar a ver, regular. Acá yo puedo ver, siempre considerando que el porcentaje de la calificación del alumno, yo puedo tener una retroalimentación de la calificación que va a tener. Bien. Ajustes comunes del módulo. Acá llegamos, esto dejamos tal cual, esto tal cual, y esto también. Hemos configurado lo que corresponde a los campos del cuestionario. Vamos a recorrer un poquito. En general, el nombre del cuestionario y una descripción. En temporalización vimos cuándo se activa el cuestionario, cuánto dura,
si tienen, a qué hora inicia y el tiempo que le damos para resolver. En calificación vamos a ver con cuánto la calificación para aprobar y los intentos. Acá vamos a tener en cuenta cuál es la finalidad de nuestro cuestionario, cómo va a estar disponible el cuestionario, si es por cada página, cada pregunta, el método de navegación, el comportamiento de estas preguntas, las opciones de revisión, la apariencia, vamos a tener una imagen pequeña del alumno, la parte de intentos, que dijimos que no tocamos, y la retroalimentación. Eso configuramos en el cuestionario. Ahora voy a hacer clic en guardar cambios y mostrar. Bien. Pues acá están intentos permitidos 1. Este cuestionario está abierto el martes 1, estaría abierto, y cuando cierra y el límite de tiempo. Ahora yo voy a hacer clic para editar el cuestionario. Y voy acá a hacer lo siguiente. Voy a tildar, no sé si se ve porque está chiquitito esta parte. Ustedes van a ver acá que me dice reordenar las preguntas al azar. Puedo tildar. Y acá dice agregar. Y tengo 3 opciones. Agregar una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Voy a hacer clic en agregar del banco de preguntas. Que son las preguntas que creó Agustín. Bien. Ahora vamos acá a unir a 1. Tengo 8 preguntas. Entonces. Estas preguntas, van a ver que acá Agustín creó el tipo de, cada uno de los tipos de preguntas que va a tener. Voy a agregar, por ejemplo, ensayo, aparejamiento, esta, bien, las 4. Este acaba de crear las tildo y añadir preguntas seleccionadas por el cuestionario. Ahora, ustedes van a ver que yo coloqué, que Agustín también mencionó el tema de cuánto vale cada pregunta o cuánto va a calificar. Yo coloqué en la parte con cuánto prueba un alumno con 4. Entonces, yo acá voy a agregar una preguntita más. A ver. Vamos a agregar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ponderar estas preguntas, ¿sí? Bien, entonces yo le voy a dar un valor. Que cada pregunta tenga un valor de 2. De 2,5. De 2 también. Este también. Este también. Bien. Ahora vamos a ver si puedo agregar una pregunta más. Agreguemos. Agregó. A ver. Bien. Una vez que hemos agregado la pregunta,
que hacemos es guardar. Acá me dice cuando se abre al 4, preguntas 4, calificación máxima 10. En este caso tengo 4 preguntas, va a ser 8 la calificación máxima. Vamos cada punto que le dimos. Bien. Hago clic en guardar. Y tenemos el cuestionario listo para que los alumnos puedan responder el cuestionario. ¿Sí? Ahora en el aula, que en esta aula de prueba nosotros tenemos a Eduardo y a Andrea, y para que puedan responder el cuestionario, que es cortito, y a su vez también ahora darles el tema de lo que es el tema del resultado del cuestionario. ¿Sí? Para que los respondan, podemos hacer este apartado. A ver. Andrea. Estoy respondiendo el cuestionario. Ah, bien, perdón. ¿Vos podrías darle una muestra de una previsualización de cómo se están viendo las preguntas antes de ver las respuestas nuestras? Bien. Que vean una previsualización de cómo se ve. Acá está. Previsualizar el cuestionario ahora. Lo intento. A ver. Bueno, esta pregunta, considerando el mapa, ¿cuál es la ventaja de la ubicación geográfica de América del Sur? Fundamenta su respuesta y escríbala a continuación. Y acá van a ver que este cuestionario tiene 4 partes, 4 preguntas. Y tengo un solo intento y acá va corriendo el cronómetro. ¿Sí? Bien, voy a hacer el siguiente. Van a ver que en este tipo de pregunta, también puedo hacer, lo marqué como tipo sea secuencial. Relación de la historia argentina con los periodos de tiempo. Van a ver que acá lo voy a hacer aleatoriamente. Siguiente página. Acá tengo para poder dar una respuesta de por esta pregunta. Y acá, tengo también acá para indicar si es verdadero o falso. Acá, una aleatoria. Y terminar intento. Van a ver que todavía tengo este periodo para responder. ¿Sí? Le van a marcar al alumno cuando, igualmente yo le dejé el periodo de gracia. O se mande automáticamente antes de que se le acabe el tiempo. De que estoy por terminar el intento, guardada, puedo volver a hacer el intento o no y enviar todo y terminar. Entonces, desea, una vez que haya enviado, no podrá cambiar su respuesta de este intento de resolver el cuestionario. Estoy segura, envió todo y terminó. Bien. El martes, cuando fue enviado esto, el estado finalizado, y acá tengo mis respuestas, ¿sí? Como ver, finalizar revisión. Y está.
Ahora, no tengo una calificación, ¿por qué? Porque tenía una pregunta de tipo ensayo, de manera de que el docente que evalúe a este cuestionario va a tener que descargarlo o leer, en este caso, del espacio que tenemos para escribir, calificar ahí el punto del alumno. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a los resultados. Bien, yo acá tengo, voy a explicar un poquito esto, el cuestionario que dice. Los intentos de usuarios matriculados que han hecho intentos de resolver el cuestionario, los usuarios matriculados que no han hecho intentos, matriculados que han hecho intentos o no de resolver el cuestionario, o todos los que han hecho intentos de resolver el cuestionario. Marco esta, y qué dice, los intentos que hay en curso, atrasados, finalizados, que fue la idea para la corrección, o nunca enviados también, que tendrá esto. Bien, mostrar informe. El Agustín, a ver, requiere calificación. Van a ver que en este apartado, que es el punto 1, voy a hacer un clic acá. A ver, acá tienen que escribir y corregir. Y acá yo puedo. Este es el comentario del alumno. Yo puedo acá hacer un comentario y acá colocar una puntuación. Voy a colocar 1 y lo voy a guardar. Perdón, Silvia. ¿Sí? ¿No se ve? No, sí, sí, te quería aclarar que la profe Andrea Beatriz Álvarez había preguntado dónde se pone la calificación de ensayo y es Sí. justamente lo que acabas de hacer, ¿sí? Bien. Que es cuando revisa el cuestionario. Claro, esto es una pregunta que tenemos, el docente tiene que leerla, la va a leer y posteriormente la va a calificar. ¿Sí? No sé si guarde los cambios. Pero ahora vamos a tomar el cuestionario de Raúl. Van a ver que la pregunta 1 también requiere calificación. Marco. Acá tengo la de Eduardo. Acá tiene su devolución. Entonces yo acá escribo comentario o corregir la calificación. Marco. Y acá lo voy a calificar con 2. Gracias, Silvia. Ahí, ahí estamos. Guardamos. Bien. Ahora vamos a ver. Voy a actualizar la página. Entonces, aquí ustedes van a poder ver que yo ya estoy calificando al alumno. Por ejemplo, acá a Agustín yo le puse un punto en una. Tiene 2 en las otras, la misma acá. Tenemos, Agustín tiene un 7. Agarro bien, de acuerdo a lo que me fue respondiendo cada una de estas preguntas. ¿Sí? Ahora, yo a este reporte, como tengo muchos alumnos, también lo puedo mostrar, ¿sí? Van a ver que dice acá, descargar datos de tablas con. Acá voy a entrar para ver en una hoja de Excel, tengo clic en descargar. Bien, se me descarga el archivo y voy a poder ver los resultados. Ay, ¿qué pasó? ¿Ven mis mensajitos de error? Bien. Dio un error al descargar a querer abrir mi Excel. Pero bueno, ustedes van a, van a descargar esta planilla, se lo voy a mostrar, y van a tener este reporte.
Bien, este es uno. Acá, bueno, tenemos el apellido del alumno, el nombre, institución, departamento, tenemos también el mail, el estado ¿cómo se dice? Del cuestionario, cuando lo comenzó, acá lo escribo porque también nos indica la hora, ¿sí? Cuando finalizó el cuestionario, el tiempo que ocupó, y tenemos acá la calificación que obtuvo el alumno en cada pregunta. También tenemos este era el cuestionario de acuerdo a la calificación de cada pregunta. También generé el reporte en cuanto a lo que ocurrió en cada pregunta, ¿sí? ¿Lo ven? El nombre, lo mismo, dirección, estado, y acá van a ver capaz un poquito más largo cada campo. Ahí está. Respuesta 1, de Agustín, la respuesta 2, porque estoy marcando cada uno en su pregunta. Y un poco más abajo tenemos la de Eduardo. Acá tenemos la de Eduardo, que es un poco más extensa. Ahí tenemos el escrito. Eduardo, la respuesta de cada una de las preguntas que planteamos en el cuestionario. Bien, eso les quería mostrar cómo los reportes que generé al momento de ver el puntaje de cada pregunta y también cómo fueron las respuestas. Bien, Andrés. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Pueden habilitar el micrófono si quieren para no tener que escribir. No Sí, sé yo si tengo también- una preguntita. Sí. Una de las opciones cuando se editaba el cuestionario, sí, era en manual, como seleccionando las preguntas como lo has hecho tú, Silvia, ¿verdad? Y otra era aleatorio. Para aleatorio se le tiene que dar una categoría y de ahí te elige aleatoriamente la cantidad de preguntas o cómo sería eso. No sé, como quieras, o yo le respondo. Sí, explicar. Yo agregué 4 preguntas. Esas preguntas se dispusieron de manera aleatoria a cada uno que respondió. Si bien usted vio que mi informe tiene asociado un número, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4, cuando generé el cuestionario lo configuré que sea en forma aleatoria. Y agregué esas 4 que usted vio que agregué. Pero la aleatoriedad se te la hace entre esas 4, te las va cambiando de orden entre esas 4. No hay posibilidad de que tú metas preguntas aleatorias y que cada uno cuando la abra tome preguntas diferentes, ¿no? Bien, sí entiendo. Eso es otra cosa, ¿no, Andrea? No lo planteamos ahora. Por ejemplo, usted puede tener un banco de tomar un cuestionario de 10 y que tome 4, que es lo que usted está planteando. Sí, sí, se puede. ¿Sí se puede? Sí. Con la opción esa que dice agregar pregunta aleatoria. Sí. Con esa opción sería. Si nosotros lo que planteamos ahora, como ejemplo, era un cuestionario, digamos, con las preguntas que teníamos, quizás después pueden plantear en un correo para Agaptic, ahí las preguntas y les explican, digamos, las alternativas que se pueden ampliar, digamos, con respecto a lo que usted preguntó, profe Martos. Sí, no, me parece, yo creo que con eso, más o menos, en esa era una pregunta. Y otra pregunta es, una vez contestado, o sea, porque esto es como que está pensado para exámenes, estabas diciendo, un parcial, una autoevaluación. Yo estoy trabajando mucho con todas las actividades que proponen, me encantan todos los juegos que hay aquí, con todas esas cosas, y siempre los juegos les permiten a los estudiantes probar varias veces,
¿sí? Y cada prueba se van, como hay una retroalimentación, es como que les sirve para estudiar. El cuestionario, ¿se podría también repetir varias veces o no? Una vez enviado, listo, chao, no se puede abrir más. Yo especifiqué ahí los intentos de profe, yo marqué uno, que era considerado un parcial, pero por ejemplo, si era una autoevaluación y por ejemplo yo planteaba 10 preguntas y que el alumno le toque 4 preguntas y por ejemplo el alumno respondió bien 3, al final le muestra el resultado. Entonces el alumno puede volver a intentar y cuando vuelve a intentar pueden variar esas preguntas. Yo había incursionado un poquito hace algunas semanas cuando estábamos con el otro curso que hubo, el que dio Hu. Y claro, mi razonamiento era, para que no se copien, no se pasen las preguntas, hay que hacer un banco de preguntas muy generoso y tomarlas aleatoriamente y que a todos les aparezcan preguntas distintas en orden aleatorio. Entonces, en realidad la clave está porque eso es muy difícil, sobre todo cuando uno está armando el aula por primera vez, generar un banco bien generoso, sobre todo si uno no tiene mucha experiencia docente tampoco. Entonces, me parece que la clave está en las opciones de revisión, que ellos no tengan acceso, esta magia del Moodle, de Moodle, que ellos puedan acceder a sus resultados inmediatamente terminan, bueno, hacerlo un poquito menos mágico, un poquito más, hasta que se cierre el cuestionario, y ahí puedan acceder. Entonces ahí pueden ser justo las preguntas que uno diseñó para todos. ¿Mm? Y hacen. Me parece la única. Y entonces, bueno, me falta entender mejor cómo funcionan las opciones de revisión, pero si nos ponemos a preguntar cada uno cómo funciona cada cosa que vieron en detalle, me parece que se va a hacer muy largo. Así que después las estudio bien por mi cuenta. Profe, las opciones de revisión, esas las puede ver bien en la configuración, eso de lo que ve al final el alumno. En general no hay que mostrarle la respuesta correcta. Entonces, deshabilitar el inmediatamente después y el más tarde y dejar solamente el después del cierre del cuestionario. Exactamente. Sí, eso sería lo más conveniente. Bueno, está bien. Listo. Bien. No sé si hay algo más, porque a nosotros nos gustaría crear un tema que es cortito, que nos parece interesante, que es el tema de personalizar las escalas de calificación, ¿sí? Se pueden calificar los foros en el sentido de que participó o no participó, de que está aprobado, ¿me entienden? Entonces, esa escala es interesante armarla de manera personalizada. Agustín, ¿estás? ¿Quiere preguntar al profe? Tengo una pregunta muy... Sí, no hay problema. Cuando uno toma las preguntas en forma aleatoria, lo que preguntaba la profesora Martos, cuando uno elige tomar, por ejemplo, 10 preguntas al azar del banco de datos, esas 10 preguntas que elige el programa, ¿las elige diferentes para cada estudiante o son las 10 preguntas al azar para todos los estudiantes? No, son 10 preguntas al azar. O sea, al estudiante le puede salir de las 20 preguntas del banco, 5. Y no necesariamente esas 5 son iguales al otro estudiante. Perfecto, me parece importantísimo eso, saberlo bien. Listo, muchas gracias. Ahí te da para seleccionar el número de preguntas que podés agregar. Creo que era opción de pregunta aleatoria. Y ahí te dice el número. Ponerle tener un banco de 20 preguntas, seleccionas 5 preguntas. Ni Sí, vos sabés, o sea, ahí ni vos sabés cuál pregunta selecciona. perfecto. Pero a todos distintos y en A orden todo, distinto. Sí, sí. Genial. Bien, como decía Andrea, otra de las formas de poder calificar, también así como los foros o los cuestionarios u otras actividades, es utilizando las escalas, porque por lo general siempre nos da la opción de puntuación y poner los números del 1 al 100 o del 1 al 10, y no necesariamente queremos calificarlo de esa forma, sino también elegir otro tipo de calificación no numérica, y bueno, para eso utilizamos lo que son las escalas. Voy a pasar a compartir. Bien,
Entonces, para vamos a nuestro curso y tenemos que, bien, el aula te da por defecto una cierta cantidad de escalas ya por defecto están armadas y nosotros podemos armar unas nuevas escalas según como nos parezca y después la ingresamos a una actividad. Yo armé un foro, usamos varias veces la actividad foro obligatorio donde el estudiante tiene que participar y nosotros le vamos a poner una nota a esa participación y en este caso vamos a utilizar la escala porque no queremos que sea una calificación numérica. Bien, para crear la escala vamos a dirigirnos a configuración de calificaciones. Es cierto que yo tenía un problema con el Zoom. Ahí donde tenemos configuración de calificaciones que está dentro de nuestro bloque de administración. Si nos desplazamos hacia abajo vamos a encontrar las escalas. Dentro de las escalas, bueno, podrán observar que ya hay escalas armadas por defecto. Hay que tener en cuenta que las escalas que ya se usaron no las podemos volver a editar. O sea, si yo ya he utilizado esas escalas, no las puedo volver a utilizar, editar, no las puedo cambiar ni eliminar. Ahí pueden ver, hay escalas, por ejemplo, de aprobado, rehacer, desaprobado. Y si queremos agregar una nueva escala, ya que estas no nos parecen convenientes a la hora de calificar, le damos clic en agregar una nueva escala. El nombre de escala, la van a definir ustedes, qué tipo de escala quieren, qué nombre le van a asignar a esa escala. Luego, no es necesario, acá no nos va a permitir apuntar escala estándar, esto no hay que seleccionar nada. Y aquí donde dice escala, vamos a agregar los diferentes tipos de escala que vamos a utilizar. Yo voy a ponerlo ahora como satisfactorio. Y lo separamos con una coma, o sea, hacemos satisfactorio, coma, muy bueno, coma, regular y coma, rehacer. Por ejemplo, sería una escala a la hora de hacer una participación en un foro. Estas serían las escalas, o sea, yo lo estoy separando con la coma para diferenciar una con la otra. En descripción, podría ser una descripción que nos sirve de guía a nosotros con la escala. No necesariamente tenemos que agregar la descripción. Esto nos sirve a nosotros que tenemos estudiantes, no pueden ver lo que es la descripción de cada escala. Entonces, una vez que hayamos creado la escala, le damos guardar cambios. Y ahí podrán ver las de escala estándares o por defecto que nos trae el aula y las que tenemos nosotros. Como podrán observar, mi escala no está usada aún y yo puedo editar la escala y también borrarla. Si esta escala estuviese siendo usada en este momento, me aparecería el sí, como son las de abajo, y no podría ni editar ni eliminarla. Hasta que se eliminen las actividades que están usando esa escala. Bien, ya terminamos de armar lo que es la escala, ya no necesitamos ingresar ninguna otra. Entonces vamos a volver a nuestra aula y ¿dónde vamos a poner la escala? Bueno, yo he armado un foro, el foro no sé si tuvieron la posibilidad de editar y de configurar un foro. Este es sencillo, es un foro general. Pero voy a ingresar a los ajustes generales ahora del foro. Es como si lo estuviera creando nuevamente al foro. Y voy a lo que es calificaciones. Bien, acá podemos hacer, no hay calificaciones, entonces el foro a las participaciones no le asignamos ninguna calificación ni nota. Podemos hacerlo como elegimos el promedio de calificaciones, o sea, de todas las participaciones se hace un promedio, pero nosotros no vamos a poner una nota de puntuación, sino una nota de escala. Y aquí es donde aparece nuestra escala. Bueno, yo el nombre le puse escala
en el nombre tendría que haberle puesto, hubiese sido bueno ponerle el tipo de escala o directamente las escalas que contiene. Pero bueno, yo ya sé que es la escala y con eso es suficiente. O sea, ya el foro ya lo habíamos configurado, ya tiene qué tipo de foro es, si es para grupo o no, eso ya se configuró anteriormente. Entonces yo le doy en guardar cambio y voy a regresar al curso. Bien, ahora, ¿cómo es que yo ingreso la calificación en ese comentario? Bueno, yo ya hice ya ingresé un tema donde elegí un estudiante de prueba y como podrán observar, ahí hice una pregunta y abajo está la respuesta. Y yo puedo calificar. Si hubiese elegido como puntuación, tendría que ingresar un número, o sea, del 1 al 100. No creo que en un foro se deba de poner una puntuación numérica, entonces habíamos elegido lo que es la escala. Y ahí voy a elegir una de las opciones que me da esta escala. Y ya de esta forma he puesto una calificación a una participación en un foro con lo que es la escala. Con respecto a eso, la escala se puede agregar a varias actividades, depende de qué actividades estén haciendo. Y de la misma forma que hicimos con el foro, nos va a aparecer la opción de seleccionar entre las que tenemos. Bien, ya volvimos. No van a enviar la grabación de esta clase para compartirla con el equipo de cátedra. Y No. ahora estoy haciendo la grabación, así que ya pronto la voy a subir y se la voy a compartir. Si quedó algo pendiente, ¿quieren preguntar algo? Una pregunta muy cortita, nada específica, pero para mí es la pregunta del millón. ¿Las aulas de cada materia tienen fecha de caducidad? ¿Se van a caer o poder seguir mejorando año a año? No, sí, profe, esas quedan, esas aulas quedan. Que después las pueden reiniciar y se borran lo que ustedes necesitan. Se borran en general los participantes, los foros, las actividades y queda el material para volver a empezar de nuevo. No sé si hay Andrea, pero eso preguntas lo borramos nosotros, no lo borran ustedes. al aula. En el aula virtual, sí, cada docente borra lo que quiere borrar, no, no Sí, la sí. administración Sí, general. claro. Bien, perfecto. Y escúchame, hay el respaldo, porque te acuerdas que hace unos años atrás, bueno, era la plataforma Moodle, pero era la UNCU digital. ¿Te acuerdas que la habían hackeado y perdimos todas las aulas, perdimos todo? Ustedes Sí. por la duda tienen respaldo, ¿no? Sí, se hace constantemente un respaldo del aula y ustedes también, si van a sus opciones, a ver, yo voy a ver si les puedo mostrar. A ver, sí, por favor, Agustín. Para hacer una copia de seguridad. Sí. Voy a compartir. Bien, ustedes cuando están en su bloque de administración, ahí tienen la opción de copia de seguridad. Le hacen clic y por defecto el aula va haciendo copias de seguridad. Esta como es un aula nueva no tiene ninguna copia. Perdón, no vi bien dónde estaba cuando ingresaste por primera vez a Bien. la copia de seguridad. Sí, estamos en el aula y siempre tenemos nuestro bloque de administración. Acá a la izquierda, a donde podemos ver tanto los usuarios como los grupos. Bueno, ahí tenemos la opción de copia de seguridad. Después tenemos la opción de restaurar e importar, que justamente usamos esa copia de seguridad para crear una nueva aula y, bueno, hacer un copy-paste. Ahí hacemos clic en copia de seguridad y ahí podemos seleccionar todo lo que queremos copiar del aula. Van eligiendo, yo creo que dándole saltar al último paso, total, eso te va a copiar todo lo que tenés, tanto archivos. No lo hace así con los estudiantes, eso tendrían que seleccionarlo, pero por lo general no se tiene en cuenta los estudiantes
porque estas copias de seguridad se hacen para el reinicio de clase o pasar de un aula a otra. Bien, acá van seleccionando todo lo que ustedes desean copiar, le dan siguiente o saltar al último paso. Bueno, acá están las actividades, son pocas porque, bueno, es un aula de prueba. A ustedes le van a aparecer mucho más contenido. Tanto las actividades como los recursos, que son archivos PDF, imágenes, videos. Si han cargado de esos, van a aparecer acá, ustedes lo van seleccionando. Si no quieren que eso se haga la copia, bueno, lo destildan. Le dan siguiente. Acá le aparece todo lo que va a copiar. Como acá no hemos seleccionado a usuarios, bueno, va a decir que no va a tomar como anónimos. Le pone la X. Los archivos log, como no hay en el curso, entonces no me los va a seleccionar. Y acá todos los recursos y actividades que tengo en el aula. Le doy a ejecutar copia de seguridad y dependiendo del contenido que tengamos, si es mucho, bueno, va a tardar un poquito. Como en este caso son unas cuantas actividades nomás, lo hizo rápido. Bien, ahora yo me encuentro en la sección de restaurar. Ahí yo ya tengo la copia de seguridad. Esta es mi copia que he realizado el martes 1 de septiembre, bueno, a las casi 8. Si yo lo quiero tener a esa copia en mi computadora, lo cual recomiendo si van a hacer la copia, es descargarlo. Lo hace en archivo que lo lee la plataforma Moodle. Ya tengo mi copia de seguridad, esta es la que necesito. Y en caso de que mi aula se haya reiniciado o la hayan eliminado y quede vacía, lo que voy a hacer es ingresar a la opción de restaurar y voy a arrastrar el archivo que tengo como copia de seguridad y lo ingreso acá en esta sección. Le doy restaurar y después siguiente, siguiente y siguiente. Bueno, creo que con eso ya está. Sí, muchas gracias, Agustín. No, está bien, profe. Antes solía haber una función que era que vos podías entrar al aula como, digamos, como administrador o como si fueras un estudiante. Y Bien. la estuve buscando en el aula y no la encuentro ahora. ¿Eso se eliminó o todavía sigue existiendo? No, sí sigue existiendo eso. Acá lo que tienen ustedes en su perfil, cuando están dentro del aula, le hacen clic. Ahí tienen la opción, hay una flechita chiquitita. Y le da la opción tanto de ver su perfil, los mensajes, y abajo dice cambiar el rol. Y hacen Perfecto. Es ahí ahí donde eligen el tenía rol. que entrar. Me había olvidado dónde era que tenía que entrar. Muchas gracias. Yo recomiendo cuando hagan eso, vayan a los usuarios matriculados, donde van a ver todos los usuarios, Ajá. y pónganse a ustedes como estudiante. Obviamente el rol de profesor o sea, va a tener los permisos de edición, no hay problema. Y pónganse como estudiantes a la hora de hacer el simulacro. Ve, por ejemplo, yo hace rato hice un simulacro y me puse como estudiante. Acá pueden cambiar el ¿Uno se rol. puede como autoinscribir como estudiante? Claro, eso le va a hacer porque, por ejemplo, las actividades como autoselección de grupo, si yo me paso al rol de estudiante, por defecto esa actividad solamente deja participar estudiantes, pero yo estoy haciendo un simulacro, pero no tengo el rol de estudiante. Entonces no puedo hacer ese simulacro. Entonces yo Claro. les recomiendo que se pongan como estudiantes y ahí sí voy a cambiar mi rol, me paso para estudiante y puedo hacer ahí el simulacro de que soy un estudiante de verdad. Mirá vos, no Ahí, sabía que se podía hacer eso. vuelvan a Yo su lo rol. hago, pero después vuelvo a cambiarlo también ahí, porque si no, viste que los estudiantes entran a ver y si no dice cómo, dónde está el docente Claro, aquí. Entonces, claro, lo y hago. después Cuando termino de armar una actividad y me quedó la duda si ellos la van a tener totalmente visible como la diseñé, hago eso, me pongo un rato como ahí, como vos dijiste, ahí mismo, ¿no? Cambiando el rol desde arriba y aparece tal cual como vos decís. claro, ahí lo pueden Hay hacer. veces que no se ve, entonces Andrea nos había aconsejado en un curso anterior hacernos otro usuario. Yo me hice con otro nombre, estoy como estudiante, me voy agregando y sacando de los grupos y ahí puedo entrar
También como sirve muy bien estudiante eso. llama sin los otros permisos y eso ayuda mucho para ver No, también. sí, eso como un estudiante ejemplo sirve muy bien y aparte ya estás seguro de que sos un estudiante. Claro, o sea, el sistema te permite inscribirte como estudiante. Sí. Ustedes se pueden asignar, esa sección de usuario, ahí pueden tanto asignar roles como con permiso de edición. No recomiendo darle permiso de edición a nadie más que ustedes, los que están en la cátedra. Y también pueden seleccionar los grupos, por ahí algún estudiante no se agrupó o algo por el estilo, bueno, ahí le asignan el grupo. Bien, Si no lo toleran al estudiante, lo eliminan también ahí. claro. Está bien. Gracias. Pero es muy útil tener esta estudiante alternativa. Ivana, vos te pones con otro mail y te haces otro usuario, o sea, con otro mail tuyo te haces otro usuario que va a ser solo vos estudianta. Y Claro. así Pongan el número de vas a- DNI, ahí también pongan número de DNI que no exista, o sea, 0000423. Porque si me ponen un 41.300.761, después va a venir ese estudiante y va a decir, yo no puedo inscribirme porque ustedes le están usurpando la identidad. Así que bueno, ahí tener en cuenta eso, ¿no? También podemos usar la identidad de los parientes, qué sé yo. Claro, yo también al principio le di a mi hermano ahí, mi hermano ya, o sea, está en otra carrera, en Escúchame, otra. pero tus alumnos saben que sos vos misma, pero que estás como rol de estudiante. O sea, los estudiantes, lo usás solo para mirar, no participar, Para ver no cómo haces. funcionan las actividades, para ver si están Claro. bien configuradas, si Sí, faltó ya sé, pero algo. no es más, yo pregunto, ¿no? Ojo, no estoy cuestionando. Yo quiero entrar con mi nombre y mi apellido porque, bueno, ellos saben que soy yo y que me puedo cambiar como rol de estudiante o algo para eso. No, Porque yo no lo va a que yo faltar me... que lo interprete como que está, no sé, viste, No, controlando, vigilando y se sientan. Pero si vos podés mirar no, todo yo desde le... todos lados como docente, No, no, ya lo no sé, hay esa posibilidad. pero por eso, Eh, como lo podés mirar como docente, podés usar tu mismo nombre, aunque sea cortado, sí, yo como personalmente docente, Claro, ese recomiendo es como un que use su alumno, mismo pero usuario. acortado. Claro. claro. No, yo O se personalmente ponen recomiendo que usen su alumno usuario. prueba, yo me pongo alumno prueba y ya está, o sea, sin ninguna identidad, alumno prueba y listo. Nada más. ¿Quedó algo más? No, todo Tenemos claro, nada más que complejo, ¿no? Hacer esos Ah, sí. formularios Sí, las te preguntas. lleva todo tu tiempo, ¿no? Por ahí el formulario de Google Meet es más sencillo para armarlo. Es verdad que aquí tenés muchas opciones, más opciones que en el otro, pero te Sí. lleva todo un tiempo, aunque vos lo tengas armado en un documento Word, armar todo eso, salir Sí. disparando. Sí, por eso, Ahí eso sí que vuelve justamente a lo la que, presencialidad física rápido. sí, yo eso es lo que les iba a decir, que no se desanimen con el tema del cuestionario, o sea, es cuestión de empezar a verlo, hacer unas preguntas y después avanzar y profundizar en otras cosas, pero lleva un tiempo Claro. armarlo y entender entender cómo funciona, ¿sí? Comentario sobre lo que dice la profe. Es no solamente armar el cuestionario, sino que a veces la pregunta, y si ustedes ya tienen algunos prácticos, de cómo traducir esas preguntas en los formatos del tipo de preguntas que enseñó Agustín. Por un lado, preguntas cerradas, la mayoría de la disciplina que humanidades, es muy posible que recurran a preguntas abiertas. Pero yo creo que una de las ventajas también no es en la cantidad de preguntas, sino en la devolución y en la corrección. Es decir, de cátedra de primer año, 500 estudiantes, es muy posible que ustedes a fotocopias y tenerlas
ya sea con preguntas abiertas o con preguntas de múltiples opciones, la ventaja de acá es que partían o dejaban las correcciones, seguramente le han llevado más de 5 o 10 horas, la inversión la van o segundos con la devolución del Moodle a cada una de ellos, ¿no? En cuanto a estadísticas, devoluciones y retroalimentación. Otro, Silvia, cuando el estudiante, uno puede configurar después de enviado, él puede ver cuál es, ¿no? Bueno, pues si hacen la pregunta ensayo, que sería la pregunta abierta, permite usted ir viendo y el sistema le va también organizando, ordenando. Gracias, Eduardo. El cuestionario. Sí, gracias. Yo, bueno, ya se están yendo, pero como ya terminó el curso, quiero aprovechar, veo que está Luisa ahí. Luisa, checa, no te me escape un ratito. Luisa, quería hacer una consulta, porque a mí me aflige todos nuestras estudiantes que no tienen conectividad. ¿Cómo está funcionando el sistema justamente de educación a domicilio?